los cuartos premios Aspegi. Eskerrik asko bereziki bertaratutako erakundei eta agintariei, babeslei eta laguntzaileei, beren babesari esker ekitaldi hau egiten laguntzeagatik. Y también, por supuesto, nuestro agradecimiento va a todas las profesionales que hoy son invitadas por encontrarse aquí. Porque hoy vamos a premiar a dos grandes mujeres, grandes profesionales, pero también vamos a dar visibilidad a todo el resto de mujeres de talento de Guipúzcoa que trabajan, se esfuerzan y aportan valor en las empresas de Guipúzcoa. Beste ezer baino lehen hitza eman nahi diot, gau honetako gure anfitrioari adeitasunez leku kutunau utzi baitugu. Ardezagun txalo bero batekin akuariumeko presidentea Jose Ignacio Espel jauna. Txalo bero bat! Arratsaldeon, eta ongi etorri Akuariumera. Buenas tardes a todos y bienvenidos al Aquarium, que es vuestra casa. Mi agradecimiento a los representantes institucionales por su presencia, que nos muestra el apoyo y la implicación institucional con la igualdad de género, y a todos vosotros por acompañarnos en este acto que, como presidente del Aquarium, me enorgullece presentar en este auditorio Vicente Zaragüeta, que, como bien conocéis, le queríamos todos tanto y era mi antecesor. El año pasado os reconocí que me alegraba muchísimo que se diese el premio a una representante del sector primario. Yo he vivido gran parte de mi profesión en el sector primario, un sector que siempre se ha identificado pues, por la presencia de hombres. Pocas mujeres había en el sector primario, por lo menos cuando yo estaba en él. Y la mujer ocupaba un segundo plano. Este año Aspegi ha decidido premiar la trayectoria profesional de dos mujeres de reconocido prestigio, una en el ámbito deportivo, Nekane Arzallus, y en el industrial, María Herrero. Ambas destacan en mundos a priori masculinizados, porque Nekane ha sido la única mujer presidenta en un equipo de la ACB, y María es licenciada en Ingeniería Mecánica, nada más que eso. Espero que expresiones como las que yo estoy empleando, pues segundo plano, única mujer presidente, sectores o profesiones masculinizados, pues vayan desapareciendo poco a poco de nuestro lenguaje y la normalización se imponga. Berdintasunak handiak egiten gaitu, la igualdad nos hace más grandes. Yo, como padre de dos hijas, solo puedo decir que estoy absolutamente de acuerdo con ello. Felicidades a los premiados y espero que disfrutéis de estos premios merecidos. Eskerrik asko a todos. Sí, además sí. ¿Sí? ¿En la gala de empresarias profesionales y directivas de Guipúzcoa? Sí, en Aspegi, sí. ¿Que sí? Ay, oye, yo que sé, aquí hay tanta empresaria así importante que lo mismo hago un contactito, ¿no? Ya. Vale, no te olvides del ventolín del niño, por favor, ¿eh? Vale. Venga, que sí, luego te cuento. Agur mucho. Oye, el acuario, qué bonito, ¿eh? Hola. Qué bonito el acuario. Igual debería plantearme trabajar aquí, también te digo. ¿Sí? Es que en mi anterior trabajo nos decían a las chicas que no nos ascendían porque nos veían un poquito pez. Lo mismo... Ay, no sé. Apa, Kaixo. Hola. A ver esto. Bueno, mira, soy Miren y estoy en paro. Ya lo he dicho. Hala. Jolín, es que yo qué sé, aquí hay tanta empresaria así, no sé, exitosa que me pongo nerviosa. 5 años de carrera. Mira, 3 másters en Estados Unidos, 2 de investigación y un posgrado. Lo más cerca que he estado de un puesto de dirección ha sido cuando me tocó trabajar de naranjita dirigiendo el tráfico. Bueno, ese no ha sido mi peor trabajo, ¿eh? Lo que me recuerda... A ver, espera. ¿No os importa que os deje un currículum por aquí, no? Bueno, a ver. Espera, perdón. Ay, es que estoy muy nerviosa. Ay, el biberón. Bueno, es que para mí buscar trabajo no es tan fácil, por el tema de la conciliación y eso. Que digo yo, si no me contratan porque tengo un hijo, ¿cómo voy a conciliar? Es difícil. A ver, bueno, esto lo llevo siempre. Para no hacerme daño con los techos de cristal. Los hay y bien duritos. Lo pongo siempre esto. Espera, a ver, un currículum, es que tengo por aquí, espera. Ah, aquí. Una impresora por aquí alguien no sabe, ¿no?
Bueno, voy a buscar una copistería, ahora mismo vuelvo, por favor, esperadme aquí, que ahora os doy esto. Venga, hasta ahora. No tardo nada, Nada, nada. Ahora vengo. Conoces mi nombre. Soy el cambio que se proclama a los cuatro vientos. Askok, milioika emakumek, izan ez zuten aukera naiz. Soy la noticia que algunos no quieren oír, la ley que no quieren cumplir. Mutua naiz, zure ahotsaren bidez besterik ezin naiz mintzatu. Ez eman bizkarra, horrela denok galduko baitugu, denek galduko baitute. Llego tarde al trabajo porque a veces me cierran la puerta por dentro. Pero soy la sutura que cose la brecha. Soy el antídoto contra el 24%. Emakumeei bakarrik egiten dizkieten galderen ahanztura naiz. Soy poderosa, soy imparable, soy imprescindible. Ezinbestekoa naiz. Si estoy, crecemos. Como profesionales, como empresas, como territorio. Badakizu nire izena, conoces mi nombre, dilo 1000 veces al día, para anunciarles que he venido para quedarme. Me llamo Igualdad, y conmigo somos más grandes. Bueno, la cara de la igualdad. Un rostro que es lo mismo del de cada uno y cada una de nosotros, ¿no? ¡Uy! Pues esta mochila que ha estado aquí mi hermana. Se llama Miren. Es mi hermana gemela. ¿Estaba aquí? No me digas. Ay, es que es un coco la tía, ¿eh? Un cocazo. Lo que pasa es que es un poquito... Bueno, muy despistada. Se ha dejado aquí... ¡Uy, por Dios! No me extraña que se la haya dejado. Madre mía, cómo pesa esto. Nos pasa a menudo, ¿verdad? Las mujeres. Llevamos de serie una mochila con un peso extra... Ser madres perfectas, hijas perfectas, compañeras, cuidadoras perfectas y además mujeres y profesionales de éxito. Toma esa. Ai, a ver. Gaur hemen bi emakume ezagutuko dituzue, oso sektore desberdinetakoak. Biek ere erakutsi dute emakume izanik arrakasta lor daitekeela konbentzionalismoetatik edo zama sozialetatik harago. Izan ere Aspegi sarien bidez, besteak beste emakume askok egiten duten lana aitortu nahi dugu. Hala nola, edizio honetako gure sarituek, Nekanek eta Mariak egiten dutena. El objetivo es hacer visible la realidad laboral de Guipúzcoa como medio para alcanzar mayores cotas de igualdad. Porque aunque la cosa ha mejorado mucho, tenemos todavía muchísimo peso que quitarnos de encima. Los premios Aspegi también quieren ser una inspiración. Estos premios buscan crear referentes sociales que ayuden a las más jóvenes a ver que los sueños no tienen género y solo se cumplen si se persiguen con ilusión, con trabajo y constancia. Para hablar de los valores y de los objetivos de los premios Aspegi y de la propia asociación tenemos a la mujer que la preside. Har dezagun gure artean mesedez Aspegiko presidentea Nerea Ibáñez García. Txalo bero bat! Eskerrik asko, Miriam. Mila esker agintariei etortzeagatik bihotz-bihotzez estimatzen dugu. También a nuestros patrocinadores por ayudarnos tanto y al Aquarium por apoyarnos siempre y ceder tan amablemente este espacio, su casa. Quisiera empezar con un reconocimiento especial a la doctora Pilar Marco, una mujer excepcional que falleció el pasado verano. El primer día que fui nombrada presidenta de Aspegi, tomé conmigo misma un compromiso: trabajar para que un día los premios Aspegi ya no fueran necesarios. Significará que el reconocimiento profesional de las personas de talento se obtiene por sus capacidades y sus logros. Significará que la visibilidad la tendrán de manera natural aquellas personas que destaquen por hacer cosas extraordinarias. Significará que elegiremos referentes sencillamente porque nos sirven de inspiración.
significará que nadie hablará continuamente de cuestiones de género. Mi compromiso es educar a mi hijo para que en un mañana cercano tenga que buscar la palabra desigualdad en Wikipedia y no sepa lo que signifique, y que brecha salarial le suene tan lejano como diezmo o mayorazgo, y que el único techo que se encuentre sea el que su ingenio le conceda. Porque los sueños no tienen género. Los sueños nacen de la imaginación de las personas que sienten un impulso inevitable. El impulso de cambiar las cosas. Y el cambio está en nuestro ADN como asociación. En nuestro ADN como profesionales y también como sociedad. Lo heredamos de nuestras amonas, de aquellas rederas también, cigarreras, torneras del pasado que son pilares de nuestro desarrollo industrial. Mujeres que hoy tienen otros nombres: Ana Belén, Arantxa, Conchu, Marian, Isabel, a las que tenemos el privilegio de añadir hoy los nombres de Nekane y de María. Mi compromiso es trabajar por la igualdad como un derecho fundamental, pero también como una herramienta de crecimiento. Por eso elegimos grandes como hilo conductor de este acto. Berdintasunak handiagoak egiten gaituelako. Porque al aprovechar todo el talento disponible, al colaborar en lugar de confrontar, al mirar al mundo con los ojos de nuestra diferencia, crecemos como profesionales, como tejido empresarial y como territorio. Guipúzcoa es una tierra de industria, de fabricación, es una tierra de soluciones, tierra de innovación, con todas las letras y sin frases hechas. Alguien podría decir que el futuro es lo que está en juego, y humildemente creo que es el presente. Hablamos de lo que queremos ser, y eso se construye desde lo que somos. Aquí, hoy dos grandes mujeres reciben nuestro mayor reconocimiento. Nekane y María, María y Nekane. Tenéis todo nuestro cariño y nuestra fuerza, aunque sé que no la necesitáis. Sois un ejemplo por vosotras mismas de todo esto que digo. Sois la buena noticia que dice que el movimiento ya ha empezado, que el cambio está en marcha y nadie en esta sala queremos verlo en el retrovisor. Si estas palabras fueran un contrato, yo lo firmaría sin dudar. Os invito a hacerlo conmigo. Mila esker. ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ya los tengo! Ya los he impreso. Perdón, ¿eh? ¡Ah! Joder, perdón. Es que a veces pierdo los papeles en público. Ay, bueno, para papelón, el que el otro día me tocó en una entrevista de trabajo. ¿Voy? Me pregunta el señor. ¿Y tú? ¿Tú tienes pareja estable? En una entrevista de trabajo. Que me quedo yo así, digo, ¿pareja? ¿Pero tú qué eres, Carlos Sobera? Y luego, o sea, esta pregunta se la haría a un hombre. En fin, bueno, mira, he hecho tantas entrevistas de trabajo que parezco el equipo A. Es que, mira, ya me preguntan y todo, ¿a qué te dedicas? Y digo, mira, básicamente me dedico a respirar. No gano mucho, pero pues me da para vivir. Ay, bueno, ahora vuelvo con más. Llego a la mecánica a través de las conversaciones que teníamos en casa desde que yo era pequeña. Mi mamá y mi aita hablaban de Record y de lo que hacíamos aquí. Y entonces, pues, al final llevo dentro desde pequeña. Luego una tía mía me regaló una caja de herramientas, como muy curiosa y muy original. Y a mí una cosa muy importante que me decían en casa era: con la ingeniería puedes hacer lo que quieras, cualquier cosa. La mujer al mundo industrial aporta riqueza, diversidad y formas de hacer. Al final, cada persona que viene trae algo diferente y contagia al resto. Mucha responsabilidad y saber hacer.
Apuesto por un modelo de gestión que esté basado en el empoderamiento de las personas. Se trata de hacer proyectos compartidos liderados por personas de la organización. Para mí la innovación es una oportunidad para afrontar retos de una forma diferente, creativa, que nos permite hacer el día a día más enriquecedor para nuestros clientes y proveedores. Los retos están en diferentes momentos clave del desarrollo de las personas. En la infancia, ahí habría mucho que decir a los pequeños sobre igualdad, para poder ayudar a enfocar a las personas a realizar sus sueños. El equipo de Record es todos a una. Ellos siempre han estado ahí y han respondido a las necesidades de la empresa para responder a clientes y proveedores. Ellos tienen muchas ganas de aprender y de aplicar lo aprendido en el día a día de forma inmediata para dar mayor valor a lo que hacemos. Para mí el Premio Aspegui es una aliada para seguir apostando por las personas y la innovación. Ha supuesto mucho para mí porque he recibido mucho cariño de las personas que quiero, sentirle y verles orgullosas, ¿no? Después de tanto tiempo ha sido una alegría, un impulso hacia adelante para seguir innovando, bueno, para seguir apostando por el Record y sus proyectos. Te voy a presentar, El Record egungo gerentia da. Enpresa familiar horrek ingeniaritza industrial edo mekanikoaren arloan jarduten du, eta Maria 2009 urtean sartu zen bertan. Eta beste esperientza eta proiektu batzuk ezagutzen eta profesionalki geratzen 10 urte eman ondoren. Destaque de ella su apuesta por la innovación en la gestión, su habilidad en liderazgo y en cohesión de equipos. Todos esos valores y su trayectoria han hecho considerar al jurado que el Premio Aspegui 2019 a la mujer empresaria de Guipúzcoa es para María Herrero Eizmendi. Txalo bero bat! Kaixo. Beharrezko da hitz egitea, Bueno, eskerrik asko denok etortzeagatik. Eta, bueno, erderaz egingo dut beste hitzak. El Premio Aspegui habla de personas con valores que tienen mucho que dar. Muchos proyectos que emprender y que ponen todo su talento y cariño al servicio de los demás. Eskerrik asko Aspegui por este premio. Quería agradeceros la visibilidad que nos habéis dado a las mujeres a través de estos premios. Es un orgullo compartirlos con todas las premiadas de ediciones anteriores. Amigas, muchas de ellas. Nekane Arzayus y yo tenemos en común la 4ª edición de los premios, el saber gestionar empresas de forma rentable, competitiva e innovadora y el amor al deporte. Luego tocaré ese punto. Guipúzcoa, la gestión innovadora y la apuesta por el intraemprendimiento. Me presentaron a la candidatura Esther Paguey, Carmela Arocena, Marisa Arriola de Guipúzcoa por estos valores. Eskerrik asko bihotzez por ayudarnos en el proceso de creación del nuevo producto de Record, Kentu, y guiarnos para la fundación de la spin-off. Siempre estáis ahí.
esto va de personas, entonces va de agradecimientos. A mis amigas de la infancia. Esta va a ser difícil. He hecho una. Ah, dos caras, vale. Ya que va de humor, esto no se puede improvisar. Quería agradecer a mi marido, Chema, su cariño y apoyo, además de la organización de nuestros viajes en contacto con la naturaleza, por sus cocidos madrileños y mucho más. Es que ricos. Gracias. Quería agradecer a mi mamá, Riquescat Impache, y a mi aitá por su amor, su confianza depositada en mí y todo lo que me han enseñado. Además, fundadores de Record junto a mis tíos José Antonio y María Luisa. Quiero agradecer especialmente de todo corazón al equipo de Record, formado por 25 personas, por su labor, por alcanzar la excelencia y hacer el proyecto Record rentable, competitivo e innovador. Este premio ha sido para nosotros la guinda del pastel del 40 aniversario, como dicen nuestros compañeros. Hoy están aquí en representación de todos, Nekane, Félix, Javi, Andoni, eskerrik asko, etortzeagatik. Mi familia es un valor fundamental. Todos tienen un perfil emprendedor. Desde las Landa, las amonas voy a hablar, mi amona y su hermana mediana fundaron un taller de plancha para que, entre otras cosas, pudieran pagar la carrera a su hermana pequeña para que desarrollara la profesión de matrona. Mi amachi Socoere fue una gran gestora de economía familiar para sus 5 hijos. Y así un montón de historias que seguro todos tendréis en vuestra familia. Las amigas de la infancia. Les quiero porque se muestran tal y como son y cuentan conmigo para llevar a cabo sus proyectos. Recuerdo con mucho cariño haber acompañado a la universidad a mi amiga Nora, hoy una gran profesional. Nora, Fátima, Sonia, Jeje, estoy tan orgullosa de vosotras. He dicho que iba a hablar de deporte. Pues sí, mis amigas de hockey hierba están aquí, en representación Sayoa y Ollana. Somos de Lagunac. Nos preguntan, ¿jugabais a hockey, no? No, jugamos a hockey. También estoy muy orgullosa de vosotras. Jugamos en segunda división de hockey hierba. La media de edad es de 45 años. Y fuimos campeonas de Liga de Euskadi y de la Liga Norte el año pasado. Íbamos camino de llegar al Campeonato de España, o sea que cuidado. Seguirnos de cerca. A las personas de Adegi quería agradecerles su acompañamiento cada día. Desde que entré en Record dije yo tengo que liderar esto, entonces me voy a apuntar en gerentes que va de liderazgo. Y ahí, desde 2009, ahí estoy. Me ha ayudado a desarrollar el hemisferio derecho, que lo tenía, ya sabéis, la ingeniería, lo tenía un poco así dormido. Y entonces ellos me han permitido conocer a personas, crear una red de apoyo de mujeres, de hombres, de personas en general. Normalizada, que hemos conseguido normalizar, parece ser que ahora hay mitad y mitad de gerentes apuntados en liderazgo. Nos guiaron en el proceso de sucesión. Eskerrik asko Josemi eta Eduardo etortzeagatik. Es un honor. Quería agradecer a las personas con las que he trabajado codo con codo y con las que sigo trabajando. Ikusi, Arcontrol, Tecnalia, Cigna Nogune, Mondragón Universitatea y a muchos otros profesionales, clientes, colaboradores, instituciones con las que trabajamos habitualmente. También quería agradecer a las personas formadoras
de la Cámara de Guipúzcoa, de ADEGI, del Colegio Inglés San Patricio, de Tecnum, de Lancashire, de todos los que al final sin ellos no estaríamos aquí. Quería felicitar la labor de la SPRI por informar de forma clara y muy completa de la estrategia de país, para saber dónde estamos y en qué queremos posicionarnos en un futuro. Destacaría el programa Ekintzaile Barnekintzaile, liderado por Vic, como modelo de acompañamiento y financiación que permite que la liquidez se mantenga intacta. En otros es más difícil. Programas es más difícil. En Euskadi, con casi pleno empleo, el debate que se abre es cómo vamos a facilitar el aprendizaje del euskara a las personas de fuera que contratamos sin conocimiento del idioma. Lo dejo ahí. Hemos contratado a 2 personas de La Rioja últimamente y es un tema, ¿no? Empezando también por mí. ¿Qué me inspira? Para inspirar también hay que expirar, si no al final nos hinchamos mucho. Me inspira los amigos CEOs que gestionan sus empresas y proyectos con cariño y mucho amor. Carlos, Jesús, John, José Luis, Ramón, Ivonne, Alfredo, el equipo de Itxas Solutions, cuya última misión ha sido dar el punto de vista industrial a un desarrollo tecnológico de Tecnalia y Cigna Nogune en corrosión. Andoni, Manu, Bichor, Ana Belén. Mi amiga Ainhoa Alete, CEO de Bunt Planet. En Forbes, última noticia, los CEO tienen barriga, no sé. Digo, pues Ainhoa, me parece que no. Y era Forbes. Dice que podemos cambiar el mundo desde las empresas y es algo que me inspira. De Ana Belén Juaristi me inspira su saber estar, su seguridad y posicionamiento en la vida. De Maite Villafruela me inspira su energía y su capacidad para captar las habilidades de las personas. De Ángel Castrillo me inspira su maestría para ponerse al servicio del alumno. De Chema Aguilar Moreno me inspira su templanza, su conocimiento de las personas y su trato a las mismas. De Javier Herrero Socobere, ahí está, el otro era mi marido, me inspira su capacidad analítica y de acoger a las personas. El calor que da el Aita es incomparable. Para respirar, como decía, hace falta aspirar. ¿Qué aspiro? Pues destacaría la innovación en la gestión de las personas, basada en herramientas como el intraemprendimiento para el desarrollo de nuevos proyectos, productos propios y modos de hacer rentables. Expiro la creatividad y la apuesta por las nuevas tecnologías para ser punta de lanza en las tendencias del mercado. Me inspira el amor por las personas. Expiro el apoyo y acompañamiento para que crezcan y lleven a cabo sus proyectos de éxito. Eskerrik asko bihotxez. Bueno, pues el premio María te lo va a entregar sari emaileak dira ekonomiaren garapenta azpiegiturako sailburua Arantza Tapia Otaegi eta Nerea Ibáñez García, Azpeiko presidentea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, María. Mila esker. Por favor, pero todos estos papeles aquí, ¿qué hacen? Por Dios, tanto currículum de mujer por aquí, por el suelo. A ver si damos pasitos hacia la igualdad para evitar que la mitad del talento acabe en el suelo, ¿no? En fin, a ver, estamos deseando ver aquí a la mujer directiva profesional que el jurado de los premios Aspegi reconoce este año. Pero antes vamos a conocerla un poquito en su campo de juego.
nintzanean, ni beti kirola nuen maite eta beti nahi nuen kirola praktikatzea, baina gertatu zitzaidan nire garaian hori oso zaila zela. Eta orduan nik uste dut hori frustratu beharren, egin diana da kirolaren munduan jarraitzea, bai kirolari bezala, eta gero kirola munduan anbito askotan, bai jueza bezala, bai delegatua bezala, eta azken finean eukin nuen aukera saskibaloian sartzea, bai kontseiluan lehenengo eta bain presidenta bezala. El deporte es muy mediático y yo creo que lo que aporta sobre todo y lo que yo creo que es muy importante es la visibilidad, ¿no? Porque hay una frase de Marian Wright que dice algo así como que no puede ser lo que no puedes ver, ¿no? Entonces yo creo que el tener referentes y el que las jóvenes o las no tan jóvenes puedan ver que hay gente que está en diferentes ámbitos del deporte y que sean grandes referentes, pues hace que no les asuste hoy en día pues llegar a las metas o a los sueños que tienen ellas también, ¿no? Jokalariak, teknikoak, prentsare bai dago, aficionatua saleak, babesleak, instituzioak, eta jende guzti horiekin bat egitea edo talde bat bezala lan egitea lortzea ez da erraza mundu honetan, ezta? Osea, nik ikusten dut momentu honetan eskerreskua atera behar dela askotan, batez ere nik ikusten dut denon artean horrelako proiektu bat aurrera ateratzeko. Yo apuesto por un modelo de gestión en la que es más proponer que imponer, ¿no? Pongo por delante siempre a las personas, ¿no? Yo creo que cada uno somos diferentes y lo que tienes que intentar es sacar y dar lo mejor de ti mismo y sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces, sobre todo, de escuchar, y creo que, no sé, la firmeza no está reñida en ningún momento con una sonrisa. Beti nire ametsa hori izan, ezta? Deporte profesionala, eta orduan, eraman dit posibilitatea ikusteko eta ikasteko, ezta? Eta orduan, nik oso asko zor diot, batez ere saskibaloiari, hori argi daukat. El equipo humano que tengo en el club es gente que lleva muchos años en el club, somos pocos, y yo creo que a veces es un milagro, ¿no? Que entre 4 o 5 se pueda organizar, por ejemplo, un partido de ACB con lo que conlleva, ¿no? Están implicados en el club, lo llevan dentro como si fuera suyo. Nunca ves una mala cara a pesar de los resultados deportivos que merman. Los lunes a veces es verdad que hay que venir con la charanga, ¿no? para animarnos a todos mutuamente, pero el equipo humano es maravilloso. Yo definiría el premio Aspegui con una palabra, y es visibilidad. Esto ayuda a que las mujeres y las niñas puedan ver que se puede llegar, ¿no? Porque podemos seguro, no tengo ninguna duda, no tenemos nada que demostrar, pero para eso, para que la gente vea lo que hacemos, hace falta una visibilidad, y eso no hay más que agradecer. Yo desde luego lo agradezco aquí de todo corazón a Aspegui, que nos dé la posibilidad de tener esa visibilidad que es necesaria hoy en día en temas de igualdad, para que la gente sepa que las mujeres debemos, podemos y estamos. Abokatua da lanbidez eta Espainiako saskibaloiaren historian ACB ligako klub baten buru izendako bigarren emakumea bai, eta ACBko presidenta gisa denboraldi bat baino gehiago eman duen emakume bakarra ere. Encaminada en la actualidad hacia nuevos retos profesionales, su capacidad de gestión y de liderazgo en momentos complicados, su fuerza y determinación han sido valorados por el jurado para otorgar el premio Aspegui a la mejor directiva profesional de Guipúzcoa 2019 a Nekane Arzayus Iturriza. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldean guztioi, agintariek, Aspegi eta epaimaiako kidei, babesleek, akuarinuko ordezkariei. Bueno, zuzendari honenaren Aspegi saria jasoko nuela jakin nuenean, halako errekonozimenduaren aurrean nire lehen sentimenduak poza eta harrotasuna izan ziren. Baina sentsazio atsegin horiek orduritasun eta ardura bilakatu ziren sari banaketaren egunean esker ona adieraziz jende aurrean hitzekaldia eskaini behar nuela konturatu joan nitzaenean, claro. Baina gaur gauean nire barruko honena ematen saiatuko naiz bakarlari bezala. Ikusiko dugu. A ver. En esta tarea de pensar en mi discurso de agradecimiento he sentido la necesidad de visitar física y mentalmente los lugares y personas que me han acompañado en la trayectoria personal que me ha hecho merecedora de este premio. Me he recordado en el parque de Ergovia, impecablemente vestida, eso sí, de la Real, dando patadas a un balón de fútbol con la equipación y el balón que me regaló mi padre.
También paseando con la bicicleta a carreras que mis padres me compraron, pese a la oposición de la vendedora porque entendía que las chicas no podían llevar ese tipo de bicicleta. Me he visto sentada en las escaleras de la Ikastola de Martutene, sola y enfadada, porque no me dejaban jugar a fútbol por ser niña. Tenía que hacer euskaldanza, pero el andereño sentenció que lo mío no era bailar. Muy pronto comprendí que el deporte, mi gran pasión, a las mujeres ni se nos quería ni se nos esperaba. Todo ello me frustró, pero lejos de desanimarme, tal y como lo he dicho, y apartarme del deporte, hice que intentase que mi vida siguiera ligada de otra manera. Durante años he recorrido kilómetros de la geografía guipuzcoana vinculada a diversas modalidades deportivas, ejerciendo como voluntaria, delegada, árbitra, directiva, utillera, de todo. Horregatik, sari hau eskaini nahi diet, ni bezala modu altruista eta anonimoan gure seme eta batez ere alabek kirola egin dezaten eta guk izan ez genituen aukerak izan ditzaten aleginean diharduten emakume guztiei. Emakume hauek guztie gai honi eskaintzen dioten denbora eta gogoa ikusarazi nahi nituzke. Bereziki, eskaini nahi diot sari hau familiari, eta familia barruan batez ere eta bereziki nire aitari eta nire amari. Ez izkidaten inoiz egoak moztu, are gehiago beti bultzatu ninduten ez etxitzera, ez amore ematera. Ezingo diet inoiz nahikoa eskertu eman didaten laguntza eta babesa. Eskerrik asko ama hemen dago. Como he dicho antes y lo he visto en el vídeo, no puedes ser lo que no puedes ver. Esta es una frase de Marian Wright que se ha convertido en una de mis frases de referencia desde el día en que acepté la presidencia del GBC. Me había convertido en la primera mujer, después de Pepita Mercé, en ser presidenta de un equipo masculino de ACB. Y soy la primera mujer en la historia del ACB en ser presidenta durante más de una temporada. Uno de mis objetivos ha sido siempre visibilizar mi trabajo para desmontar estereotipos y prejuicios dentro y fuera de las canchas. Repito, allí donde tengo oportunidad, que las mujeres podemos y debemos estar en cualquier cargo de liderazgo y de responsabilidad. Podemos hacerlo porque estamos sobradamente preparadas, porque somos la mitad de la población y porque queremos ocupar la cuota de responsabilidad que nos corresponde. No tenemos nada que demostrar. Las sociedades más igualitarias son sociedades más cohesionadas, justas y más fuertes porque son las que reúnen todo el talento, implican a todos y a todas en la construcción desde todos los ámbitos de un futuro común. A mí me lo ha permitido el deporte, su visibilidad y su capacidad mediática. Por eso me siento muy agradecida y muy orgullosa de haber sido miembro de la familia del GBC, el club que me lo ha dado todo. Orgullosa de haber sumado mi aportación a las aportaciones de todos sus componentes. Orgullosa por representar al baloncesto masculino de Guipúzcoa con un club cuyo mayor activo son, sin lugar a dudas, las personas que lo componen. Por eso quiero dedicar también este premio a la gran familia del Guipúzcoa Basket, personalizándolo en las y a los magníficos profesionales que son el alma del club. Miguel, Germán, Urko, Cristinas, Pablo y David. Gracias por todos estos inolvidables años de esfuerzo compartido. Kirolean ematen diren sariak normalean kirolarientzat, entrenatzaileentzat, arbitroentzat edo klubentzat izaten dira. Horregatik oso eskertua sentitzen naiz ohikoa ez den jarduera batean aritzeagatik saritua izana. Aspegiri eta epaimahaia osatzen duten kidei nire esker ona adierazi nahi diet zuzendari emakumeak saritzeko ausardiagatik. Eskerrik asko ikusgarri egiteagatik eta orokorrean emakumeak inguratzen gaituen isiltasuna hausteagatik. Orain, bidaia berri bati ekingo diot eta aurrerantzean eta aurrera pausoak ematen jarraitu nahi dut. Geureak diren eta inbeste aldarrikatzen ditugun espazioak irabazten joateko asmoz. Gaur, saritzen ari zareten ibilbideak bizitzan gauza guztiak bezalaxe, bere une goxoak eta bere une latzak izan ditu. Barre eta negarre egin dugu, baina Kentzazpiren abestiak ondo dion moduan, eta ez galdetu inoiz zer galdu genuen gure ametxaren bidean. Izan garelako, oraindik ere bagera eta beti izango gara. Eta ez galdetu inoiz zer galdu genuen negar egin genuenean. Malko hoiei esker, orain itsasoa gara. Eskerrik asko guztiei. Bai, sari emaileak dira Gipuzkoako ahaldun nagusia,
Markel Olano eta Aspegiko lehendakariordea Belen Fornies Bello. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nekane. Bueno, oso gaur berezia, hunkigarria. Nos lo hemos pasado muy bien, ¿no? Ha sido muy ameno, ha sido rapidito. Pero bueno, todavía nos queda lo mejor que es el cóctel luego y todo eso, ¿eh? Sí, bueno, estaba un poquito nerviosa, pero bueno, ya está ahí. Ay. Perdón, pensaba que lo había apagado, perdón, ¿eh? Perdón, es que es mi hermana que me está llamando con una videollamada. Solo me llama si da algo importante. ¡Kaixo, Miri! ¿Qué pasa, Miren? ¿Qué pasa? ¡Fenomenal! Una de las invitadas me ha ofrecido empleo. No me digas, me lo cuentas en casa, que me pillas ahí un poquito liada. Ya, lo siento, pero es que necesito un favor. Un favor ahora, bueno, venga, va, dime. ¿No conocerás un cerrajero? Oye, un cerrajero ahora, ¿no? Es que me he quedado encerrada en el baño. Joder, de verdad, Miren, solo te pasa a ti eso, espérame un poquito. Vale. Que ahora voy, ¿vale? Vale, pero deprisa, que me empieza a faltar el aire. Que sí, ahora voy, chica. Bueno, de verdad, ya perdonaréis, jolín, es que pensaba que lo había pagado, pero nada, mi hermana. Ay, chica. Bueno, Zorionak Nekane Maria gaur saritutako bi emakume handiak. Inspirazio handiak zarete. Y Aspegi Zorionak, de verdad, por esta iniciativa. Y que sea por muchísimos años más. Sois muy grandes. Y bueno, os quiero pedir, por favor, a las protagonistas que subáis aquí a haceros una... Bueno, subir. Que os adelantéis para hacer una fotito a las protagonistas. Y también, por favor, a Arantxa Tapia, Markel Olano, Nerea y Belén de Aspegi para una foto final. Que esta foto va a ser histórica. Porque hemos dado un pasito más hacia la igualdad. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, y como entre las mujeres tenemos que ayudarnos a derribar barreras, me voy a salvar a mi hermana, Miren. ¡Agur, Gabón! Miren, voy